Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy invitando a hablar a una buena amiga de un tema económico, pero antes de empezar debo de hacer una invitación. Nuestros amigos de FECAPEC, a través de la presidenta, la maestra Mayela Portos, nos invitan a un curso que van a tener sobre administración de condominios el próximo 26 de marzo, de 4 a 8 de la noche. Esto va a ser en el auditorio del Centro Cívico. Para informes sobre inscripciones, sobre el costo del curso y demás, por favor escribir al correo fecapecmayelaportos@gmail.com y a los teléfonos de FECAPEC. Si ustedes están en un condominio, administran, son parte de la asamblea, no deberían perder este curso. Es una excelente propuesta y bueno, FECAPEC siempre preocupándose por mantenernos actualizados. Bien, pues inicio presentando a Susan, la maestra Susan Corina Eslava Juárez, una muy buena amiga de hace mucho tiempo, que ha tenido intervenciones en la Cámara de Diputados, en radio, en la academia. Bueno, tiene mucho tiempo haciendo investigación, ahora haciendo análisis fundamental para algunos mercados financieros, y en general una persona a la que estimo mucho porque hemos platicado de economía durante mucho tiempo, hemos discutido, hemos platicado, en cosas estamos de acuerdo, en otras no estamos de acuerdo, pero siempre es muy enriquecedor platicar con ella. Entonces, hoy con esta idea de hacer un pequeño análisis de cómo está el país, de hacia dónde va, pero siempre enfocado hacia la parte empresarial, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Platicaba con ella cuando la invité y le decía, el enfoque que buscamos es poder transmitir hacia la profesión contable y en general afiliados y afiliadas de AFEC, cómo es que nos impacta la economía y el día a día, ¿no? Y quisiera empezar, Susan, haciendo dos comentarios ahí. Uno, el primero es, la semana pasada se publica que México es el 12º país más feliz del mundo. Y yo pensaba y decía, sí, pero yo siempre que platico con Susan acabo deprimido, entonces ojalá que hoy no nos deprimieras con este tema. Y el segundo, y ya entrando al tema, y quisiera hacerte una reflexión que justo venía hacia acá y venía pensando, pues en la pandemia, en 2020, me senté con mis hijos a platicar y enseñarles cosas. Y entonces de pronto en televisión dicen inflación y mi hija que tenía 7 años me contesta, ese es el crecimiento acelerado de los precios, papá. Le digo, sí, ¿y eso qué significa? Me dice, no sé, pero tú me dijiste que eso. Y me parece que normalmente nos pasa eso, entendemos o medio entendemos algunos conceptos, los escuchamos mucho, pero en realidad no logramos aterrizarlo porque debo decirlo así, así como se dice que contadores y contadoras vivimos en otro mundo por las cosas de las que hablamos, sobre todo la parte fiscal, nos pasa lo mismo con la economía y con los economistas, ¿no? De pronto les escuchamos hablar de conceptos que quedan muy arriba, muy lejos de lo que vivimos el día a día, sin embargo, esos conceptos nos afectan todos los días, ¿no? Desde ahí te pediría que empezáramos a platicar un poquito y quisiera arrancar con esto y a ver si te parece bien, que platicamos un poco del Producto Interno Bruto y este ajuste. Bueno, primero la proyección que hace el gobierno, donde nos dice nos va a ir muy bien y de pronto las empresas, los consultores dicen no estamos de acuerdo con la proyección, ¿no? ¿Qué implica eso? Y lo platico y dejo una segunda idea sobre la mesa y después tú cuéntanos, porque de pronto me parece que eso nos va a afectar y hay otro punto que nos está afectando muy fuerte y lo acabo de ver, que es la parte macroeconómica, es decir, lo que está pasando actualmente en el mundo y lo estamos viendo muy rápido en nuestro bolsillo en el costo de la gasolina, ¿no? Entonces, desde ahí platícanos un poquito qué perspectivas tenemos para el cierre del año y lo que podríamos pensar para el 27 en este sentido, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer siempre sentarme contigo a conversar estos temas que son de mucha importancia y de mucho interés. Y me encanta porque me lanzaste como 50 ideas y hay que ir aterrizando cada una de ellas, ¿no? Fíjate que el dato que me dices es muy interesante. Imaginemos el país, el 12º país más feliz. Bueno, me parece que para empezar ese concepto es muy relativo. Y desde ese punto de vista y sumándole un poco los conceptos económicos, yo te diría, bueno, va a ser feliz quien vaya o quien tenga esa posibilidad de ir aprovechando las oportunidades que las economías nos dan. Y no porque sea una economía que esté creciendo o que no crezca, sino que nuestra habilidad como economistas nos vaya llevando a acercar a las empresas a aprovechar cada una de las oportunidades que estos desafíos nos están generando.
Y yo creo que habría que partir entonces del análisis, ¿no? O sea, ¿qué aprovechar de la economía? Oye, estamos creciendo, wow. Oye, tendríamos que decir, no estamos creciendo, wow. Por eso somos felices, Nacho. Okay. Porque creo que el reto implica que en esta dinámica de las economías tendríamos que ir aprovechando cada oportunidad para lograr un beneficio. E insisto, no se va a hacer si no lo hacemos a través de conocer y analizar lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, fíjate que el crecimiento que hoy estamos ajustando, quiero mencionar algunas cosas. Mira, la primera es, claro, o sea, jamás el gobierno va a decir estamos muy mal, no vamos a crecer tanto. Entonces, creo que desde ahí parte nuestra necesidad de ser analíticos. Si el gobierno me está diciendo estamos creciendo, sí te voy a creer porque eres el gobierno. Pero ¿qué hay detrás de ese crecimiento? ¿No? O sea, ¿es un crecimiento real, es un crecimiento nominal o de qué estamos hablando? La verdad es que siempre sucede, ¿no? Las instituciones formales dicen vamos a crecer relativamente mucho, pero hay instituciones que dicen no, no es cierto, no vamos a crecer tanto. Hay un Fondo Monetario Internacional que también da su perspectiva y al final el resultado lo vivimos nosotros, ¿no? Como sociedad y como empresas. Y ahí es donde la empresa entra y dice, no, espérame, no me está funcionando tanto. Pero creo que no está funcionando tanto porque no estamos obteniendo de la economía lo que necesitamos obtener, ¿no? A lo que me refiero es a lo siguiente. Estamos en un proceso inflacionario que, como bien lo comentaba tu niña, es el aumento de los precios, ¿no? Que es un proceso que ha sucedido todos los años, ¿no? Recordemos años inflacionarios de más del 100% y la gente sobrevivía. Bueno, yo no había nacido. Ni yo tampoco, de hecho. Pero bueno, esos procesos inflacionarios que la gente vivía, ¿no? Claro. Que en realidad un día 10 pesos y al otro día 20 pesos la leche o las tortillas. Entonces, bueno, esto es un proceso que está latente en las economías. Tan es así que el Banco Central dice, ahora yo necesito entrarle, necesito volverme autónomo, necesito empezar a controlar a través de políticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es parte natural y que sé que va a seguir sucediendo. Entonces, bueno, ¿qué viene? Pues más inflación, Nachito, ¿no? A ver, ahí, te interrumpo un segundo nada más para aterrizarlo. Decías bien, hemos tenido procesos inflacionarios, tú y yo éramos muy pequeños, pero ya existíamos, y sí, fue muy fuerte. Hoy tenemos inflaciones muy bajas, ¿no? 4% se calcula que podremos estar cerrando el año, el objetivo de Banco de México es 3%, pero platicamos un poquito en el día a día, en el sector empresarial y en la vida personal, porque además al final todos somos personas. Esta variación entre que el Banco de México diga, debo tener 3% y cerremos en 4%, o tal vez un poquito arriba, dependiendo de lo que pase en el mundo e internamente, ¿cómo nos afecta? ¿Qué es lo que acaba pasando? Porque de pronto es a lo que me refiero, cuando digo, sí, la inflación está en 3 o 4, está bien, no es muy alta, etcétera. Y, o sea, ¿eso cómo afecta en el día a día, no? Bueno, hacia allá voy. Fíjate que es bien interesante el proceso inflacionario, por sí mismo el hecho económico, pero creo que más allá de eso viene aunado a la expectativa. El Banco Central dice un 3%, más o menos el 1%, ¿no? Llegamos al 4% y todo el mundo nos espantamos. Y creo que el efecto de ese espanto es más peligroso que la propia inflación, ¿no? Por ahí empezaría. Sin embargo, bueno, a nosotros como sociedad, ¿cómo nos impacta? Bueno, nuestra capacidad de nuestro dinero para adquirir bienes y servicios se disminuye. Y obviamente no termina ahí, sino que al disminuirse la capacidad de consumo, también el Producto Interno Bruto deja de crecer. Y entonces dejamos de crecer y nos empieza a doler. Ahora, tampoco termina ahí, ¿no? O sea, consumo menos, un poquito menos de impuestos, y es una serie de factores que empiezan a reestructurar la economía. Primera, como sociedad, creo que empezamos a perder nuestro poder adquisitivo, que nos duele, que nos exige salarios más altos y que la economía no tiene la capacidad para poderlos aumentar a ese nivel, aunque sé que el salario mínimo se ha ajustado, ¿no? Históricamente hablando, ha sido un proceso muy, muy fuerte, económicamente hablando, pero aún así, ¿no? La sociedad, tú, yo y creo que la mayoría seguimos sintiendo, primero que no nos alcanza y que el efecto de la inflación duele y cada vez duele más, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, a las empresas, pues precisamente les sucede esto, ¿no?
yo tengo que subir un precio porque mis costos se están elevando, yo tengo que subir el precio y eso representa la inflación. Y la inflación obviamente hace que como la gente ya no tenga esa capacidad de consumo, no me van a consumir. Mira, Nachito, yo lo que no quiero es que nos sentemos a llorar, ¿no? Yo quisiera que las empresas aprovecharan esto. ¿Cómo lo voy a aprovechar? O sea, ¿qué hago yo empresa si sé que voy a subir el precio y ya? Hay muchas cosas. La primera, tendríamos que ir buscando aumentar la productividad, ¿no? La productividad del trabajo para que entonces podamos producir un poco más y el costo disminuya. La calidad, yo sí les digo, por favor, no juguemos con la calidad porque tendríamos que apostarle a un México desarrollado y no un México que crezca nada más, sino que, bueno, procuremos empresas no sacrificar la calidad de los productos, disminuyendo costos y produciendo con menos calidad. Creo que no es la vía, ojo con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mejorar la productividad del trabajo, sacrificar, sí, aunque nos duele un poquito, sacrificar un tanto las utilidades en un periodo corto, porque sé que en un mediano plazo esto va a volver a aumentar. Y para ustedes sé que es un reto, porque no nada más es una inflación resultado de un movimiento interno, ¿no? Hoy sabemos que el petróleo está teniendo problemas, estamos enfrentando un proceso de conflictos bélicos importantes, hoy te levantas y la gasolina 30 pesos, ¿no? La premium, qué dolor, y no es para mí, las empresas y para todos los que estamos hoy en día en una actividad económica. Esto, que es un factor externo, nos va a pegar también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que como empresas necesitamos aprender a aprovechar esto. Nos va a doler un momento, pero necesitamos visualizar en el futuro, buscando la productividad del trabajo, generando empleo a pesar de, para que esto pueda seguir reactivando y que este fenómeno, que no es en este momento propiamente nuestro, no nos golpee tan fuerte, ¿no? Yo estoy segura, Nacho, que si las empresas tuvieran esta visión de tratar de soltar un poquito, podríamos ir compensando este aumento inflacionario, que insisto, es inevitable, ¿no? Estamos viviendo un proceso difícil a nivel mundial con el petróleo. Y bueno, lo único que esperamos es que no siga complicando, ¿no? Que esto se convierta en algo más difícil. Bueno, ahora Donald Trump ha ido o sigue jugando con esto de si va a pasar, no va a pasar. Creo que también es un factor detonante para los indicadores económicos, ¿no? Claro. A ver, ahí, retomando un poquito, porque pusiste algo interesante, dices, no habría que espantarnos, es decir, tampoco estamos en una inflación desbordada donde estaríamos en un problema serio. No. Se ha estado platicando mucho una posible recesión, porque amarrando un poquito lo que platicabas sobre el crecimiento, el tema de la inflación, y decías, todo esto va de la mano, ¿no? Voy a hacerte caso, no me quiero espantar de la inflación porque está en un nivel controlado. Platícanos ahí dos cosas. Una, ¿qué es lo que hace el gobierno a través del Banco de México para controlar esta inflación? Y platicamos un poco de eso, cómo podría afectarnos, en el sentido que planteabas de, bueno, las empresas tendrían que ser más productivas, que eso creo que nos da para otra charla, porque es todo un tema hablar de productividad, sobre todo en México, ¿no? Y por ahí, si te parece, y en una siguiente ocasión, lo amarramos con esta reforma de 40 horas a la semana de trabajo, que será interesante, desde esa perspectiva. Pero déjame regresarte un poco a la parte de la inflación, porque por ahí el Banco de México tiene mecanismos para controlar esta inflación, pero acaban repercutiendo en la vida de las empresas, ¿no? Cuéntanos un poco de ahí, ¿qué hace Banco de México para eso? La verdad es que preguntas muy interesantes, Nachito, porque representan economía 100%. Cuando el Banco Central se da cuenta que hay un proceso inflacionario, tiene que activar sus políticas, que son la única forma en la que puede ir interviniendo en la economía, y la que va a aplicar es la política monetaria. La realidad es que el gobierno, a través del Banco Central, o el Banco Central de manera autónoma, tiene que ir decidiendo qué va a hacer con el dinero que circula, que es la oferta monetaria. Si el gobierno decide sacar un poco de dinero de la economía, la restringe y eso hace que la tasa de interés aumente. Pero también de alguna manera hace que la inflación se contenga. Pero al no existir dinero en circulación, las empresas no pueden vender. La gente no compra, la gente decide guardar su dinero y ya no comprar más. Entonces,
siempre es un reto. A mí me encanta cuando escucho de, no, deberían de meter dinero a la economía. No, no, espérame, ¿no? Deberían de sacarlo. No, no, espérame. Esto es como cuando pones las fichas de dominó y la avientas la primera y todas van cayendo, ¿no? Entonces hay que ver hacia dónde caen para que no nos afecte, porque sí, es una realidad. Si el gobierno decide contener la inflación desde nuestra posición o desde nuestro país, voy a intentar contener la inflación, saco un poco de dinero, las economías ya no, digo, las empresas ya no van a vender, y entonces tampoco es tan conveniente. Pero también es una realidad que tampoco podemos aplicar una economía que permita meter dinero a la economía para que se sigan activando estas empresas que se están perjudicando. No lo podemos hacer, porque entonces el proceso inflacionario nos va a doler ahora sí. Okay. ¿No? Entonces, Okay. ¿cómo lo hace? Política monetaria. Yo leí hace unos días, ¿no? Están evaluando qué van a hacer. Lo ideal es saca dinero, ¿no? Contén la inflación, porque además no es que, ay, qué padre, ahora vamos a tener un fenómeno inverso, ¿no? Ahora van a bajar los precios. En realidad no sucede. Cuando el gobierno toma estas posturas, lo único que va a lograr es contener la inflación, ¿no? Que ya no siga aumentando. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el gobierno? Pues decidir qué tanto no voy a permitir que aumenten los precios, pero que las empresas sigan produciendo. O puedo contener un poquito la economía a través de este flujo monetario, pero ya la inflación la voy a intentar no contener tanto. ¿Sí me explico? Entonces, son decisiones fuertes, Nachito, y en este sentido, ¿qué debería de hacer? Híjole, ahí está la pregunta, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? Yo creo que el gobierno ahora no va a mover las tasas de interés. Okay. Creo que se va a mantener en la postura 7%, porque estamos en una situación crucial. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que dependemos de un contexto internacional, ¿no? Claro. Y quiero hacer aquí un comentario que también sé que es tema como de otra sesión igual, pero creo que lo más difícil que hemos vivido ni siquiera son los hechos que se han llevado a cabo en Estados Unidos, sino tanto discurso, que se le ha dado tanto foro, que ha permitido que a pesar de que no sucedan las cosas, nos esté doliendo tanto, nos esté afectando tanto. Creo que por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la posición del gobierno es tratar de mantener las tasas, yo creo que lo va a hacer, sin embargo, bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los nuevos objetivos que se van planteando, ¿no? Ahí, hablando de las tasas, porque es algo que sí nos afecta en el lado empresarial, digo, obviamente en el día a día, porque los créditos se vuelven más caros o más baratos, pero este ajuste de tasas que hace Banco de México, ahora estamos sobre 7, se calcula que podríamos cerrar el año en 6.5, sin embargo, la Fed acaba de detener esta baja que venía, entonces, de alguna manera Banco de México va siguiendo el camino que sigue la Fed en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tendría que ver como empresa o qué tendría que estar pensando y analizando en este movimiento de tasas? ¿Cómo nos afecta a nosotros ese ajuste que hace Banco de México? Decías ahora, sube la tasa para que el dinero no se mueva, yo prefiero mantenerlo en el banco porque me está pagando un poquito más, baja la tasa y digo, no, mejor voy a salir a gastar porque ya no me están dando rendimientos. Veníamos de tasas en CETES de más de 11%, hoy estamos sobre 7%, es decir, empieza a ser menos atractivo tener el dinero, por ejemplo, en esa inversión que se considera segura, ¿no? Pero del lado créditos, pues también nos afecta, porque al final la tasa de los créditos viene un poco en línea con lo que va pasando con esta tasa de referencia, ¿no? Cuéntanos ahí un poco cómo habría que verlo. Fíjate que te escuchaba y veía dos cosas importantes. Bueno, la primera, efectivamente la tasa de interés es un incentivo para que las personas gasten, pero también para que las empresas inviertan. ¿En qué sentido? Cuando una empresa toma un crédito, obviamente tiene que hacer una evaluación financiera en donde se supone que el rendimiento por tomar recursos va a ser mayor a la tasa. Entonces, si la tasa baja, entonces yo estoy como más animada a poder tomar ese dinero y seguir invirtiendo. Obvio, sobre una economía que esté activa, ¿no? No porque la tasa esté pequeña, de verdad, ay, sí, yo voy a ocupar el dinero, ¿no? Sin embargo, bueno, es un elemento importante en esa toma de decisiones. Entonces, no nada más es el individuo quien decide no gastar o sí gastar, sino la empresa si decide invertir o no invertir. Ese es por un lado. Sin embargo, acordémonos que somos una economía globalizada y bueno,
Y en este sentido, la tasa de interés también es un detonante para el exterior. Si nosotros damos una tasa muy bajita, la economía, las personas sacan su dinero, gastan, consumen, las empresas producen, generan empleos y más dinero y muy padre, ¿no? Y las empresas deciden tomar recursos, invertir, comprar máquinas y seguir produciendo. Pero el extranjero dice, no, no me conviene ir a México, ¿no? Porque la tasa de interés es muy poco atractiva y decido no invertir. Y cualquiera diría, bueno, pues ya ni modo. No, no es cierto. También recordemos que en esta economía de globalización necesitamos esos dólares para ir generando respaldo a nuestra moneda. Y entonces, ok, tengo una tasa bajita, pero no puede ser tan pequeña, porque si no nadie viene a invertir, nadie trae sus inversiones, nadie trae su flujo de recursos o sus dólares y los derrama aquí para producir y además para generar más empleos, ¿no? Okay. Entonces, es un mundo de cosas que hay que ir visualizando para tomar esas decisiones. Por un lado y por el otro lado pues, el tipo de cambio, esos factores externos que también son importantes. Entonces, bueno, el reto es enorme, ¿no? ¿Cómo queremos una tasa de interés grande o chiquita? Depende mucho del contexto en el que vivamos. Okay. Ahora yo creo que el Banco Central está muy amarrado a este proceso inflacionario que nos está doliendo, ¿no? Nos está doliendo y no debería de dolernos tanto, pero bueno, sí está sucediendo y entonces creo que por ahí es de donde nos estamos agarrando para tomar decisiones. Y por otro lado, fíjate que comentaste algo bien interesante, y esto lo he comentado siempre. México tiene una política monetaria que es muy reactiva. O sea, voy a reaccionar a lo que tú estás haciendo. Ni siquiera estoy ajustando mis tasas a mis necesidades internas, externas, equilibrios. No. Tú la subes, la tengo que subir, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si no las inversiones se van. Tú la bajas, yo la tengo que bajar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también, ¿no? En este sentido, necesito hacerlo para reactivarme. Entonces, creo que uno de los retos más importantes que tendría que ser para el 2026, 27, 28 y el resto de la vida económica, tendría que ser aprender a accionar en términos de política monetaria, es decir, tomar decisiones para esperar un resultado interno y que el resto de las economías digan, ah, bueno, hay que ajustarnos. Creo que todavía nos falta, sin embargo, deberíamos de empezar a hacer política monetaria que sea reactiva, que sea propositiva, y no, más bien que sea propositiva y que no nada más esté reaccionando a lo que está pasando con el exterior, ¿no? Okay. Entonces, un reto interesante. Oye, ahí, regresando un poquitito, decías ahorita, y platícanos un poco ahí, este movimiento de tasas genera de alguna manera que los capitales se queden, no se vayan, ¿no? Y la globalización nos implica que todos participamos con todos, ¿no? A Estados Unidos le da miedo que China retire sus dólares y China también, vamos, esto así nos tiene en general. Ya internamente y pensando un poco o tratando de futurear, ¿no? Esto que hacen muy bien los economistas, es este ajuste que tuvimos de tasas del 11 al 7 en los últimos prácticamente 2 años, ¿no? Y pensando en que nos mantuviéramos ahí o incluso llegáramos a 6,5 es el cierre del año, ¿cómo podría impactar el crecimiento en México? Es decir, ¿qué pasa cuando se va este dinero, ¿no? Que en los 80s y 90s lo vivimos muy fuerte, éramos muy pequeños, pero lo recuerdo muy bien lo que pasaba, ahora lo entendemos diferente o creo que lo entiendo diferente, pero ¿cómo nos podría afectar de cara a lo que podría ser ese crecimiento que el gobierno estimó, el que estimaron los expertos? ¿Y cómo pensarías que podríamos estar cerrando el año? Obviamente no podemos adivinar el futuro, pero hay algunos elementos que nos permiten ver cómo pintan los siguientes 9 meses, ¿no? Híjole, yo comentaba hace ratito algo importante. La verdad es que la economía mexicana pues está muy sujeta a lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, pues lo que vaya a pasar en el mundo no lo sabemos. Y ¿sabes qué es lo peor, Nachito? Que quizá no pase nada. Okay. Pero la expectativa va a generar algo en nuestra economía y a lo mejor sobre eso habría que estar pensando, ¿no? A ver, vamos a pensar, ¿no? Antes de actuar. Lo que me decías, ¿no? La inflación, las empresas, calma, no pasa nada, no especulemos, hagamos frente a estos fenómenos. Y bueno, ¿qué pasa entonces con la tasa de interés, los capitales que entran y salen? Yo tampoco me acuerdo, éramos muy pequeños,
Pero yo sí recuerdo en esta crisis del 94, en donde yo dije, necesito entender la economía y hoy estoy aquí, ¿no? Sí. Sigo queriendo entender la economía, pero bueno, ya con algunos años de estudio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos vulnerable esta tasa de interés, México se pone menos atractivo, porque además no nada más dependemos de una tasa de interés, sino de un riesgo país que nos exige tener una tasa de interés alta para que podamos ser atractivos a los capitales y que puedan llegar. Entonces, bueno, si yo fuera un país con mucha estabilidad, sin problema alguno, pues tasas negativas, ¿no? Pero no pasa, o sea, en realidad tenemos que estar siempre con una sobretasa sobre países como Estados Unidos para que nos prefieran. ¿Y por qué queremos que nos prefieran? Ah, bueno, pues porque si no nos prefieren, hay varios fenómenos, espero no meterme en un rollo muy complejo, pero vamos a intentarlo. Mira, tenemos algo que se llama balanza de pagos, ¿no? Una cuenta comercial en donde desafortunadamente exportamos menos de lo que importamos. ¿Estamos de acuerdo? Desde ahí tenemos una necesidad de dólares para liquidar estas transacciones comerciales. Entonces viene otra parte de esta balanza de pagos, que es la cuenta financiera, y que tiene que ver, por una parte, con la inversión de cartera. Esta gente que viene y dice, sí entro, ya gané, me voy, no, ya entro, me voy. Pero hay otra parte que es la inversión extranjera directa, que tiene que ver con la posición de las empresas en nuestro país. Obviamente que quisiéramos que fuese más este tipo de inversión porque es más estable, más a largo plazo, buscan más sumarle al crecimiento y demás. Sin embargo, bueno, pues también el proceso no es tan sencillo. Bueno, si este fenómeno de las inversiones no fuese positivo para nuestro país, no tendríamos los dólares para compensar nuestra cuenta corriente. Y entonces, ¿de dónde tendrían que salir? Ojo, no los pone el gobierno, ni dice, les va, no. En realidad, pues tiene que sacar sus dólares y cambiarlo por pesos para poder inyectar esos dólares y saca dinero en la economía y tiene que hacer esto, ¿no? Porque hay que compensarla. Pero tampoco somos productores de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar fuentes de dólares. O sea, fuente de dólares. ¿Y por qué de dólares? Pues porque es parte de una reserva que le da respaldo a nuestra moneda, ¿no? Algo que sucede ya desde hace mucho tiempo atrás y que la verdad va a suceder por algún tiempo más, no eternamente, pero seguramente algún tiempo más. Y entonces hay que buscar esos dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de manera muy rápida con esta inversión que está ligada a la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, cuando se vuelve inestable, se van y nos dejan sin sus dólares y nos dejan desprotegidos. ¿Y qué tenemos que hacer internamente? Pues tener que sacar un poco de la reserva para inyectar y que la economía siga circulando. Pero con menos reserva, menos fortaleza de nuestra moneda, y es un fenómeno interesantísimo. Y entonces, eso es lo que pasa por ese lado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues mantener una tasa, ¿no? Que sí, desafortunadamente, tenga que estar reaccionando a las tasas internacionales, porque si ellos la suben, pues los inversionistas dicen, me voy, ¿no? Y si, entonces nosotros, ¿qué hay que hacer? Ah, yo también la voy a subir, no te angusties. Y ahí vienen, ¿no? O si simplemente se quedan. Y entonces hay que estar reaccionando. Y eso tiene un costo. Y el costo, pues es lo que cada mexicano vivimos y nos duele tanto, ¿no? Que es inflación, tipo de cambio muy movido, indicadores que no terminan de dar certeza a nuestra vida económica. Y creo que por ahí va esa parte de la dependencia de esos capitales que van y vienen, pero que también México tiene tanta dependencia de ellos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Ahí déjame tocar un tema porque creo que va muy en línea y además se nos viene, ya estamos ahí, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esta revisión del TEMEC. Porque por un lado tenemos este capital que es financiero totalmente, pero el otro tiene que ver con esto que decías, la inversión extranjera directa que acaba en una empresa que se constituye y demás. Finalmente en Querétaro pues tenemos mucho de eso, la verdad es que llegan las empresas y se quedan, pero eso no ocurre en todo el país. De pronto nos perdemos un poquito y siempre lo comento así, como cuando los que vivimos en Querétaro vivimos en un oasis en este sentido. Sí, porque en realidad es una realidad. México es un país de realidades, ¿no? Así es.
Pero bueno, nosotros vivimos en otra realidad y sobre todo en esta parte de la inversión porque se anuncia una y otra empresa que llegan a Querétaro y tienen muchos años sucediendo y entonces de pronto no nos damos cuenta de lo que pasa en el resto del país, ¿no? Y digo, siempre se platica esto de los tres Méxicos, ¿no? El del norte, el del centro y el del sur y cómo funcionan. Pero de cara a lo que viene con el TEMEC, esta inestabilidad que ahora genera porque no sabemos el gobierno de Estados Unidos cómo pueda reaccionar, la verdad es que la postura ha sido muy rara hasta ahora, no hay una lectura de esto. ¿Cómo prevés o qué podría pasar? Pensemos en los dos escenarios, ¿no? Uno es, se resuelve, se revisa, hacemos algunos ajustes y ahí queda todo, o no, definitivamente entra en una cancelación, incluso que se ha hablado de esto, y un nuevo tratado, o incluso que ya no existe este tratado entre los tres países, sino de tratados individuales, ¿no? ¿Cómo podría esto pegarnos? Y eso ya lo tenemos encima además, ¿no? Así es. Espero que no te llamen para decir, sácala de ahí, por favor, sácala de ahí. Mira, Nachito, yo creo, y esa es una opinión muy personal desde mi lectura, yo creo que este tratado, en definitiva, no puede desaparecer, porque internamente tiene una serie de intereses que benefician a todos, ¿no? Que Donald Trump jamás va a decir, a mí sí también me beneficia, porque bueno, que implica aceptar, ¿no? Muchas cosas. Te voy a platicar, fíjate que México ha ido aumentando las exportaciones, estamos mejorando nuestro déficit en balanza comercial, ¿no? O sea, estamos exportando más de lo que estamos importando. Esto podríamos hablar después, ojalá y un poquito más al ratito, del desempleo, ¿no? Que también es un fenómeno muy interesante, pero bueno, retomando esto, estamos teniendo un déficit e incluso llegamos a tener en trimestres del año pasado superávit en esta cuenta. Lo que es muy interesante, algunos decían, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Si nos iban a poner a todos, aranceles y una cosa ahí medio bárbara. Sin embargo, no se han logrado concretar. En la realidad es que no se han concretado de tal manera que nos haya afectado. Al contrario, estamos exportando más de lo que importamos. Eso es por un lado. Por otro lado, este tratado ya tuvo una revisión y el ajuste se comentó mucho y el ajuste jamás generó un desequilibrio en este indicador que es cuenta corriente. ¿Qué se esperaría? Que se reestructure, que se ajusten algunos aranceles, sin embargo, hoy por hoy, la mayoría de la actividad comercial está cubierta por este tratado que nos libera de los aranceles. Para que deje de existir, habría que pasar por un proceso legal muy largo, y tú decías, esto ya nos tiene aquí. En ese aquí, desde mi perspectiva, insisto, no creo que suceda algo que nos tenga que preocupar en este sentido, ¿no? Obvio, desde que llegué ya dije, no quiero que se preocupe, no quiero que... Pero ¿sabes por qué, Nacho? Porque creo que más vale ocuparnos desde nuestra posición en la economía que preocuparnos, porque preocuparnos siempre nos ha llevado a la incertidumbre. Y hay que reconocer que muchas de las crisis que hemos vivido han sido resultado de la incertidumbre, de la duda, del miedo, y creo que deberíamos de detener esa parte desde nuestra posición, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Ahora, sí hay una dependencia muy fuerte de nuestra economía, digo, ahora lo dice, estamos exportando más de lo que estamos importando, entiendo hacia Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí. En lo global podría ser diferente, pero sí, a ver, salió el gobierno de Estados Unidos a través del presidente a decir, oye, hay aranceles, y entonces esto se paró muy rápido, ¿no? Vamos, ese catarrito del que hablamos alguna vez hace unos 17 años, nos damos cuenta que sí nos pega, ¿no? O sea, que sí es algo que nos afecta ese tipo de decisiones. Ahora, probablemente, yo también soy de los que creo que difícilmente se va a cancelar, ¿no? Que incluso difícilmente tendríamos aranceles tan fuertes como los que están teniendo otros países. Pero es algo muy incierto por el tipo de decisiones que normalmente se toman. De mantenerse el tratado, ¿qué perspectiva tendríamos entonces? Vamos a jugar ese juego, ¿no? Esa apuesta. Se mantiene, estas pláticas suceden, pasa el mundial y cerramos y todos seguimos igual. ¿Veríamos entonces sí
un crecimiento mayor en el país, podríamos pensar en que mejore la economía o no nos modificaría y de todas formas estaríamos teniendo un problema que hoy tenemos ya, porque hoy lo estamos viendo. No hemos llegado ahí, pero traemos un tema de endeudamiento que podría afectarnos también en este sentido. Pero, ¿cómo lo podríamos ver? Y tocabas el tema y a lo mejor podemos ir un poco hacia allá. El mantener el tratado mejoraría el empleo, estaríamos pensando en que haya mejores fuentes de empleo, o no tiene que ver porque esto ya viene en una línea. ¿Qué ves ahí? Mira, yo creo que no va a ser un cambio radical, que no nos va a llevar al boom económico que tanto soñamos todos los mexicanos, y las empresas también, ¿no? Que tanto deseamos y añoramos. No va a pasar, Nachito. En realidad, lo único que va a pasar es que le va a dar certidumbre a un área de nuestra economía que es la parte comercial, ¿no? Que los últimos años ha estado viviendo mucha incertidumbre, pero que los indicadores dicen, no pasa nada, vamos bien, o sea, sigamos. Si esto se mantiene, creo que lo que va a pasar es que vamos a respirar, así como que un hijo por fin se graduó, se casó y tiene una vida estable, y podemos seguir trabajando con el resto de los hijos, ¿no? Algo así me imagino. No creo que represente un parteaguas en la economía, no creo que represente un parteaguas para la sociedad, para las empresas. A lo mejor algunas se van a ver beneficiadas, ¿no? Como aquellas que reciban inversión de manera más simple, como aquellas que puedan tener acceso más rápido a proveedores internacionales, o que puedan tener procesos de llegada a nuestro país más simples, o que puedan abastecerse del resto del mundo sin estar pagando aranceles y subiendo sus costos. Sí, yo creo que ese fenómeno va a pasar, pero no creo que sea un parteaguas económico, ¿no? Ya se reestructuró. Sucedió cuando se firmó el tratado, ¿no? La gente decía, wow, el tratado, porque no había un conocimiento real. Y el tratado estaba expuesto ante una mesa en donde había iguales y México no estaba ante los iguales. Y entonces los otros estaban beneficiando, muy padre, y México trataba de rascarse para llegar a su nivel. Por eso le pusieron 15 años, ¿no? Después 18, porque no hemos alcanzado la productividad, no hemos alcanzado, ¿no? La competitividad de este nivel. Y bueno, creo que apenas ahora estamos empezando a saborear, y aún así, ¿no? Sale Donald Trump a decir que nosotros nos hemos beneficiado de este tratado, que creo que ha sido muy igual el beneficio de todas las economías, o por lo menos el beneficio que cada una de ellas ha querido tener de este tratado. Entonces, para aterrizarlo, yo te diría, desde mi perspectiva, no creo que haya un cambio, un parteaguas en la historia económica, ¿no? Se reestructuró y ahora México, o ya no se reestructuró y México. Yo creo que seguiremos trabajando y ojalá que las políticas comerciales estén o sigan dando para que esta estructura productiva que se dedica al comercio internacional pues siga siendo productiva, y que las empresas que lleguen empiecen a generar empleos para que dejen de ser informales y ahora se vuelvan formales, ¿no? Es un problema que actualmente estamos viviendo y que me parece que ese sí podría ser un problema que hay que analizar y preocuparse y visualizar más a fondo, ¿no? Ok. Bueno, voy a ir contigo no se va a cancelar y entonces no tendríamos este problema, porque si se cancelara creo que la cosa podría ponerse bastante grave, ¿no? Pero ya fuiste hacia allá y vamos hacia allá. Pensemos que no va a modificar en gran medida lo que hoy ya está pasando, pero hoy estamos teniendo problemas de desempleo, es decir, se están creando menos fuentes de empleo de las que se habían creado históricamente. Esta nota nos la dieron en enero apenas, la platicamos en AFEG en su momento, y pareciera que no mejora, ¿no? Ahora, decíamos hace rato, y lo dejaremos para otra charla, pero lo voy a retomar rápidamente, hablábamos de disminuir esta jornada a 40 horas, que será gradual, pero sin embargo ya la tenemos enfrente, y hay un tema de productividad, pero además, y creo que es lo que la cereza del pastel de este problema, es que la informalidad sigue creciendo. Estamos arriba del 54% aproximadamente en la parte de la informalidad, con lo que, y nos daría para otra plática, con lo que eso va a detonar para los próximos 15 o 20 años en temas de retiro, vejez, etcétera. Pero me quiero quedar ahora en lo empresarial. Si el TEMEC y renovarlo, o revisarlo y que quedara más o menos igual, no genera beneficio, ¿qué estaríamos esperando, pensando que podría pasar internamente en los siguientes meses? Y yo pensaría de cara a lo que nos falta del sexenio,
por hablar de esta parte gubernamental, respecto a eso. Es decir, vamos a crecer y va a haber fuentes de empleo porque seguimos teniendo una campana de jóvenes que necesitan esos empleos y no estamos viendo que se creen, ¿no? Ok, bueno, aquí voy a comentar algo. No es que no mejoren las cosas con este tratado. Yo lo que comentaba es no va a haber un parteaguas histórico que diga yo, wow, ¿no? O sea, gracias a esto. Sin embargo, si esto se mantiene, este tratado se mantiene y sigue permitiendo el flujo de los capitales, sobre todo para la inversión extranjera directa, claro que va a reestructurar esta parte de los empleos, ¿no? Acabas de comentar algo bien interesante, que cuando yo lo estuve analizando dije, esto es de dolor, o sea, esto sí duele. Y te voy a decir por qué. Si tú revisas las tasas de desempleo, 4%, 4.5%, ¿no? Y luego ves países europeos y 10%, ¿no? Cifras de dos decimales que dices, wow, no, muy bien México. No, yo creo que México tiene un problema, es precisamente esa parte de la informalidad. Recordemos que para México un desempleado es quien no tiene, bueno, quien tiene la edad y que está buscando empleo y que no lo encuentra, ¿no? Entonces quiere decir que la persona que está en el tianguis vendiendo la piratería, porque es una realidad, ¿no, Nacho? No está buscando empleo y tiene 45 años y no está buscando empleo. Entonces dicen, no te preocupes, no está desempleado. Entonces por eso nuestros indicadores son tan favorables para nosotros, pero ya nuestra realidad es donde ya nos tenemos que preocupar. Fíjate que te decía, cuando estaba yo analizando, imaginemos ese 54% de informalidad aportando únicamente el 25% del Producto Interno Bruto. O sea, esa es una cuestión importante. Quiere decir que el resto de los que están trabajando de manera formal tienen la carga del 75% más o menos del Producto Interno Bruto. ¿Qué está pasando, Nacho? Que esos trabajos no son productivos. Esos trabajos no están abonando a la economía de bienestar, a la economía que se dirige al desarrollo, sino solamente son recursos que nos están permitiendo de manera temporal consumir. Ojo, yo también lo meditaba y decía, bueno, ¿qué prefiero entonces? ¿Que esté en la informalidad o que esté en la calle robando? ¿No? Porque esa es la realidad. No, pues lo prefiero en la informalidad. Sin embargo, él no está abonando a la parte de lo impositiva en nuestro país para seguirle sumando a que es el efecto multiplicador del gasto gubernamental, y entonces eso se está volviendo una carga muy pesada, que por sí sola a lo mejor podríamos buscar alternativas, pero no es así. Necesitamos que estas personas que trabajan en la informalidad en realidad se vuelvan personas productivas. Entonces voy a jalar un poquito el tema. Las empresas que pudieran llegar del extranjero a generar empleos formales vienen a compensar. Ojo, solo cambiarán de aquí, informalidad, acá, formalidad. No es que haya más empleo o menos empleo, ¿no? Pero esperaríamos que esta gente que tiene un nivel de productividad muy bajo va a volverse más alto. A mí lo que me preocuparía, Nachito, es que estas personas que están en la informalidad en realidad no estén preparadas, capacitadas para poder cubrir estas necesidades que se requieren cuando estas empresas lleguen, ¿no? Oye, quiero personas que hablen inglés, que tengan experiencia. No, pues no. Y entonces que esa transición no suceda. Eso me preocupa más. Y lo voy a decir, me preocupa más que la inflación, ¿no? Que estas personas no estén capacitadas para transitar a esta formalidad y que ahora puedan ayudar a producir más. Eso nos beneficiaría mucho. ¿Qué hay que hacer entonces? Híjole, pues hay que intentar capacitar. Alguna vez en un salón de clases me decían, es que ¿por qué dan apoyos? Pues miren, darle un apoyo a las personas, a los de tercera edad, a los niños, a toda esta gente que se le dan estos apoyos de gobierno, nos ayudan en el corto plazo porque consumen, ¿no? O sea, sí está bien, consumen, y gracias a ese consumo las empresas nos quejamos, pero en realidad pues me están comprando, ¿no? Pero seguimos sin romper el problema de fondo que tiene México, ¿no? No, nada más necesitamos crecer.
y vuelvo a retomar. Entonces llegan las empresas, se posicionan y tendrían que estar generando empleos de niveles altos, ¿no? No, pues no hay forma, entonces hay que traer al personal extranjero y que se ponga a trabajar aquí. Y entonces aquí esa transición no va a suceder. Y eso es lo que necesitamos. Que además de que existan las oportunidades, wow, y el gobierno procurará hacerlo, esta parte necesita ir cubriendo, ¿no? La verdad es que la estadística duele. El 54% de la informalidad produciendo 24% del PIB, ¿no? Y el resto, el 75%. Ahí está, creo, que el punto clave, ¿no? Algunos hablamos de educación, algunos hablamos de algunos otros aspectos como capacitación y demás, y creo que podría ser una buena línea, pero no es el problema. Digo, no es la solución al problema, ¿no? Creo que es un problema mucho más grande. Y que duele, eso sí duele, Nacho. Claro. Oye, estamos donde empezábamos, en el PIB, ¿no? Pero cuéntanos un poco qué es el PIB, o sea, cómo ese Producto Interno Bruto me afecta en el día a día, le afecta a las empresas, es decir, este indicador, ¿cómo se construye? Muy rápido, no te pongas muy técnica, No, claro que no. Y cuéntanos efectivamente cómo lo vemos en el día a día, porque decíamos al principio, el problema es que pareciera que el PIB va a ser muy bajito, muy cerca de cero. Hay quien incluso piensa que no podría crecer más allá de medio punto porcentual. ¿Y eso cómo nos afectaría? Porque otra vez, estamos en el primer trimestre, pero no han mejorado las expectativas, ¿no? Incluso podrían empeorar. Y de cara al resto del 2026, ¿cómo eso nos podría afectar? Pero hablemos de la construcción y esta parte, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hemos venido platicando viene a darle entendimiento a esto que es el Producto Interno Bruto. Todos sabemos que es el principal indicador de crecimiento. Entonces, si el PIB crece, si que el PIB aumenta, crecemos, y entonces eso es bueno. Y te voy a decir por qué es bueno, Nachito, porque necesitamos un México que se desarrolle, pero no podemos desarrollarnos si no crecemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crecer. Y luego, no, es que no estamos creciendo. Ay, qué triste, ¿no? Bueno, ¿cómo lograrlo? Bueno, el Producto Interno Bruto es un indicador que literal mide, en términos monetarios, todos los bienes y servicios que se consumen en un país, se producen y se consumen en un país. ¿Y por qué es un indicador de crecimiento? Pues porque si lo consumo es porque tengo un empleo, si tengo un empleo es porque alguien está produciendo, si está produciendo es porque lo está vendiendo, y entonces es un indicador que representa muchas cosas de la economía, ¿no? Por eso, insisto, el gobierno te dice, yo te doy un apoyo porque sé que vas a consumir. Bueno, entonces, el Producto Interno Bruto, al ser esos bienes y servicios finales que se consumen y producen en un país, vienen a medir esa capacidad que tenemos para el consumo, para generar ingresos, para poder comprar. ¿Y quiénes lo hacemos? Todos, ¿no? El Producto Interno Bruto está compuesto por el consumo, que hacemos tú, yo y todas las personas, por la inversión, que es la formación bruta de capital fijo que las empresas realizan para sus empresas, es decir, que incrementan su capital fijo, aquí está, se suma como un bien final. Y quiero comentar que el consumo y la inversión representan el 80% del PIB. ¿No? Entonces, qué interesante, porque dice el gobierno cuando entró en algunos años atrás, vamos a dar apoyos y consumamos, porque estos dos indicadores representan el 80% del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, los bienes y servicios que se consumen lo hacemos las familias y las empresas. Y el resto lo hace el gobierno y esta actividad económica con el extranjero o con el exterior, que es el comercio exterior. Entonces, es el consumo más lo que las empresas gastan en la parte de estructura o la parte de la inversión fija, el gobierno, ¿no? A través de lo que es capaz de gastar en su actuar como gobierno, y que lo que decíamos, si el empleo informal no me da impuestos, entonces no tiene el gobierno dinero para gastar, y si no tiene dinero para gastar, entonces ¿cómo va a sumarle al Producto Interno Bruto? ¿No? Porque hay muchas necesidades que cubrir más allá de sumarle solo al Producto Interno Bruto. Y luego, cuando pasa esto, tenemos aparte una cuenta
que es la cuenta corriente, que es lo que exportamos menos lo que importamos. Así construimos el PIB. Entonces, ¿por qué hay que preocuparnos? Pues porque se genere el consumo, porque se genere la inversión, porque el gobierno pueda gastar y que la actividad productiva sea a favor de nuestro país, ¿no? Superávit, y no en contra de nuestro país, un déficit. Sin embargo, ahí está la lucha, ¿no? ¿Cómo le hacemos para lograr que esto suceda? ¿No? O sea, que realmente esto sume y que podamos seguir creciendo, ¿no? Yo creo que el reto ahí está para todos. Interesante. Oye, es decir, estamos acercándonos hacia la recta final y van a quedar un montón de temas ahí, como siempre que platicamos, pero es decir, si el gobierno no genera inversiones productivas, entonces tenemos ahí un problema, si te estoy entendiendo bien, porque este PIB no nos permite crecer. Es decir, podríamos tener el consumo y el consumo crecer, pero necesitamos fomentar además que los demás elementos de ese PIB también estén creciendo, ¿no? Y entonces necesitamos la inversión, etcétera, que las empresas estén produciendo, invirtiendo. Sí. Finalmente, entonces, sí nos pega cada decisión que se toma de a dónde va cada peso de ese grupo de dinero que tiene el gobierno, porque de pronto, y por supuesto claro, que históricamente está bien, hay grupos muy vulnerables que necesitan ese apoyo, pero si te entendí, te seguí en toda esta charla, de pronto lo que puede pasar es que solamente alimentamos el consumo, pero si no genero dinero en los demás elementos, entonces lo que puede pasar es que ese consumo también en algún momento se detenga, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, aunque voy a hacer una pausa. Este consumo no es que se detenga, sino que este consumo no va a seguir abonando para que él pueda seguir distribuyendo el recurso para seguir creciendo. En realidad el gobierno no es el único que puede hacernos crecer, es un elemento más de este PIB que nos ayuda a medir el crecimiento. Pero claro, insisto, y este es un tema muy interesante también, él es quien tiene el multiplicador del gasto de gobierno que permite que ese dinero se convierta de 1 en 5, de 1 a 5, ¿no? A través de esta distribución. Por eso viene la política monetaria, la política fiscal, los apoyos a las empresas, la política exterior, porque todo esto suma al crecimiento. Lo ideal sería que este crecimiento no se nos olvide que tendría que llevarnos al desarrollo. Claro. ¿No? Claro. Y creo que estos ciclos sexenales de gobierno nos detienen ahí. Crecer, 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 crecer. ¿Quién sigue? Bueno, otra vez. Crecer, 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 crecer. Pero nadie le da esa continuidad hasta llegar a un desarrollo. ¿No? O sea, que el empleo, lo que se consuma, no sea resultado de lo que tú me des, sino de lo que yo sea capaz de producir, ¿no? De abonar, de aportar a la economía. Que la inversión sea en realidad empresas productivas, que tengan el apoyo, que tengan la capacidad de innovar y demás. Que el gasto de gobierno sea para seguir generando infraestructura, mejor seguridad, mejor carretera, mejor todo lo que se necesita. Y que la parte del comercio exterior pues sea positiva y no negativa. ¿No? Pues Susan, a manera de cierre, en un minutito que nos queda, ¿cuál sería la expectativa? ¿Qué podemos esperar para el cierre de 2026? Estamos en primer trimestre, falta mucho, pero en esto ya tenemos que estar pensando en que el año se va a acabar, ¿no? Y hacia dónde podríamos ir. Un mensaje final para quien nos escuche. No nos olvidemos que la economía la podemos ir midiendo a través de los indicadores. Por favor, no los perdamos. Yo les pido mucho a la sociedad, a las empresas, no repitamos lo que escuchamos, informémonos. De verdad profundicemos en los temas y no solo que nos podemos dejar llevar creyendo que nos va a ir mal o nos va a ir bien. Creo que la posición que cada uno de nosotros, desde nuestra responsabilidad como agentes económicos, tenemos que ir cambiándolo, ¿no? Yo te decía al inicio y sonaba chistoso, no tengamos miedo, no va a pasar nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprovechar? ¿Cómo puedo generar? ¿Cómo puedo cambiar esta parte? ¿Cómo puedo dejar de ser empleo informal para convertirme en empleo formal? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque las expectativas siguen siendo mucha incertidumbre, mucha duda, ¿no? Queremos los economistas siempre crear modelos para adivinar el futuro y terminamos llorando porque no sucede. ¿Qué hay que hacer entonces? Ir revisando el día a día, ir aportando un poco de información y analizando.
y creyendo también que desde nuestra posición como empresa o como sociedad necesitamos ir generando, ¿no? Okay. La verdad es que lo voy a decir, hay mucha gente que en la informalidad prefiere quedarse ahí, cuando hay muchas capacidades para volverse una empresa formal, una actividad formal, y nos da miedo, ¿no? Entonces, creo que cada quien desde nuestra perspectiva, nuestra posición, podemos sumarle a un futuro que podremos volverlo cierto haciendo lo que tenemos que hacer. Yo esperaría que la economía, la realidad es que siga con esta incertidumbre, estas dudas, pero que vaya cerrando el año, si bien con un crecimiento positivo muy bajo, pero no negativo. Okay. Yo de verdad lo esperaría que así sucediera. Okay. Ojalá que sí. Bueno, pues me dejas más tranquilos. Perfecto. Muchísimas gracias. No, seguro, gracias a ti. Y estará abierto el lugar para que nos volvamos a reunir, a charlar. Sabes que me encanta platicar. Y bueno, pues estimadas afiliadas, afiliados, un gusto como siempre compartir con ustedes y nos vemos en una siguiente emisión de Tu Espacio FEC. Muchas gracias, Nachito. Gracias.